Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos hoy en un precioso versículo. Me refiero al versículo 31 del Evangelio de Mateo, capítulo 25, que así nos dice la palabra del Señor. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Comenzamos la última parte del sermón profético de Jesús, que abarca todo el capítulo 24 y este capítulo 25. Esta última parte, si quieres, te la puedo resumir a grosso modo, y lo que vamos a estar viendo es cómo Jesús, cuando regrese, lo que va a hacer es separar a las personas de la misma manera que lo hace un pastor cuando tiene que separar las ovejas de los cabritos. Pero no te afanes, no te preocupes, porque todo esto lo vamos a ir viendo y estudiando minuciosamente a medida que vayamos progresando y avanzando en los versículos. Ahora lo que nos toca en este versículo 31 es recordar lo que un día ha de suceder. Recordar esa esperanza gloriosa que todos los creyentes que formamos la iglesia del Señor hemos tenido siempre, que es el regreso de Jesús. Jesús nos habla aquí de la venida gloriosa del Hijo del Hombre, de su venida gloriosa. A lo largo de su historia, la humanidad ha conocido, muchos tronos, ha conocido muchísimos imperios, muchos gobernantes, muchos reyes que parecían todos invencibles, ¿verdad? Emperadores, faraones, dictadores, presidentes, todos estos hombres y mujeres que han ocupado posiciones de poder que parecían eternas, pero al final todos han pasado a la historia. Sin embargo, Jesús recuerda que hay un trono que nunca pasará. Hay un trono de gloria. Hay un trono que no le pertenece a ningún imperio de este mundo, y ese trono es eterno. Cuando Isaías profetiza el nacimiento de Jesús, en el capítulo 9 y en el versículo 7, dice que su imperio no tendrá límite y que su reino desde ahora y para siempre será. También recuerda que cuando el ángel Gabriel se le aparece para anunciar el nacimiento de Jesús a María, le dijo en el Evangelio de Lucas, allí en el capítulo 1 y en el versículo 33, que reinaría sobre la casa de Jacob para siempre y que su reino no tendría fin. Todos los tronos que los hombres puedan levantar tarde o temprano se van a derrumbar, todos. Pero qué bueno saber que el trono de Cristo permanece y permanecerá para siempre. Jesús comienza este versículo recordándonos que Él volverá. Como ya hemos visto, la segunda venida de Cristo es una promesa firme que tenemos en Jesús. Así que, de la misma manera que la primera venida fue literal y se cumplió tal cual las profecías del Antiguo Testamento lo anunciaron, así también va a ser su regreso, su segunda venida. Pero hay algo que sí va a cambiar entre la primera venida y esa segunda venida gloriosa de Jesús. Jesús vino a este mundo hace 2000 años atrás vestido de humildad. Él vino de la manera más humilde que existe y nació en un pesebre rodeado de animales y fue desechado por todo hombre, por toda persona. Pero Jesús nos recuerda que Él va a regresar en su gloria. La gloria en la Biblia representa esa manifestación visible de la majestad de Dios. La gloria es el resplandor de la santidad. Cuando Cristo vuelva, todo ojo va a ver algo que nunca jamás ha visto. Va a poder ver al verdadero Rey. Jesús no será ese mismo Cristo humillado que colgaba en la cruz. Ahora lo que vamos a ver es a ese Cristo exaltado por el Padre en el trono. Vendrá con tanta gloria, vendrá con tanto poder y con tanta autoridad que el apóstol Pablo dice que llegará un momento en el que toda rodilla se tenga que doblar delante de Jesucristo y que toda lengua va a tener que confesar que Él es el Señor. Pero aquí se nos dice
que Jesús no va a venir solo. Jesús no vendrá de manera solitaria, sino que todos los santos ángeles vendrán con Él. Ahora imagínate por un instante este momento, imagínatelo. Jesús apareciendo en gloria, rodeado de miles de millones de ángeles. Y esto nos enseña que su regreso es algo donde todo el cielo va a participar, todos van a ser partícipes. Será el evento más grande que la creación haya visto jamás. Miles de millones de seres celestiales acompañarán al Rey Jesús en su manifestación. Y en ese momento se nos dice que se sentará. Y presta mucha atención, porque aquí se nos está revelando algo tan bonito, tan interesante, tan importante. Lo primero es que sentarse en un trono representa autoridad, representa gobierno. Jesús se sienta declarando su soberanía. Jesús viene como el Rey soberano de la historia de la humanidad. Al final de los tiempos va a quedar bien claro, bien establecido quién es el verdadero Señor y quién es el verdadero Rey de este mundo. Nuestros ojos verán cómo se va a sentar en ese trono de la gloria, ese trono que representa la autoridad suprema de Cristo sobre toda la tierra, sobre toda la creación. Han habido muchísimos, infinidades de tronos importantes y muy impresionantes a lo largo de toda la historia. Si leemos, por ejemplo, allí en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 10, que sería interesante que lo leas, en los versículos del 18 al 20, allí vamos a encontrar que Salomón mandó a construir un gran trono de marfil recubierto de oro. Para poder llegar hasta ese trono, construyó 6 grandes escalones, donde tenía 2 leones a cada lado, un total de 12 leones, todo de oro. Ese trono tenía unos brazos, tenía un respaldar redondeado que también era de oro puro. Dice el versículo 20 que nunca fue hecho trono semejante en el reino antiguo. Pero créeme que el trono de gloria de Jesús es infinitamente mejor. Es mucho mejor que ese. Y no es mejor porque no tenga más cantidad de oro o de marfil o leones que lo decoren. No, mira. Todo eso no sirve para nada. El trono de Cristo es infinitamente mejor porque es eterno. Y sobre todo es mejor porque es Jesús quien se sienta en el trono. Con toda la belleza que tenía que tener ese trono de Salomón y con toda la sabiduría que tuvo Salomón, al final, ¿sabes qué? Tanto Salomón como el trono pasaron a la historia, desaparecieron. Pero el trono de Jesús es un trono eterno. Es el trono de la gloria. Y desde ese trono, Cristo reinará. Cuando Jesús se siente en ese trono de gloria, dominará este mundo por completo. Así que aquí podemos ver cuál es el final de nuestra historia. Cuál es el final de este mundo en el que vivimos. Y es el final de que Cristo reinará. Por eso, hermano mío, no pongas nunca tu esperanza en los sistemas de este mundo. Por favor, no pongas tu esperanza en nada de lo que tenga que ver con lo terrenal. Nuestra única esperanza está en ese Rey que viene llamado Jesucristo. Pablo dice en la carta que le escribe a Tito en el capítulo 2, versículo 13, que nosotros estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Nuestra esperanza como creyentes es que un día nuestros ojos podrán ver el regreso de Jesús. Y lo vamos a poder ver sentarse en el trono de la gloria. Y en ese momento, el universo entero va a comprender algo que muchos todavía quieren o pretenden ignorar. Y es que aquel que nació en un pesebre siglos atrás, y aquel que caminó hace muchos años entre nosotros y que fue despreciado, fue desechado, fue crucificado, realmente es el Rey eterno de toda la creación. Oye, con razón Juan denominó a Jesús en el libro de Apocalipsis, allí en el capítulo 17, versículo 14, como el Señor de señores y el Rey de reyes. Y también en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, se denomina a Jesús como el soberano de los reyes de la tierra.
No sé qué concepto tienes tú de Jesús, pero esto no se trata de una religión más, ni siquiera se trata de una creencia más. Esto se trata de depositar nuestra esperanza en aquel que un día regresará por nosotros y que se sentará en el trono eterno de la gloria. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a ese Rey. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, mi buen Dios, porque anhelamos la venida de tu Hijo Jesucristo, el regreso de tu Hijo a esta tierra. Y sabemos que nuestros ojos le verán sentados en el trono de la gloria. Señor, gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Y gracias por todo lo que vas a hacer. Te amamos y te bendecimos y te serviremos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda que si estos devocionales, estos mensajes están bendiciendo tu vida, por favor te pido que lo compartas con todo tu entorno, por las redes sociales, por donde quieras y puedas, y también que le des me gusta y que te suscribas a este canal, El Pastor Alberto Ares, para que no te pierdas ningún mensaje, ningún devocional, ninguna entrevista y todo el contenido que estamos subiendo por aquí. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones. Descubre Caminando en Amor y Verdad del Pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.